pero de todos modos yo les voy a invitar a que abran sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12, porque ahí es donde estamos, ¿verdad? Ahí es donde hemos llegado en esta maravillosa carta, y en ella somos nosotros testigos de una iglesia que está sufriendo mucho, una iglesia que está pasando por mucho sufrimiento, mucha persecución, pero en lugar de ser una iglesia que se está disminuyendo, es una iglesia que está floreciendo, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que su fe está siendo fortalecida aún a través del sufrimiento. Y es por eso que hemos llamado esta serie Floreciendo en medio del sufrimiento. Entonces vamos a leer lo que Pablo tiene para nosotros y el Señor Jesús tiene para nosotros en estos versículos. Segunda de Tesalonicenses 2, 5 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien, saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias que tengo el privilegio de pararme aquí y poder enseñar y predicar tu palabra. Señor, yo soy un simple pecador que necesita de tu gracia, Señor. Así que te pido que me ayudes, Padre, a poder enseñar tu palabra. Espíritu Santo, ven, abre mi boca, abre los corazones, los oídos espirituales de cada uno de nosotros, porque aún yo necesito, Señor, escuchar esto. Aún leyéndolo ahora mismo, sentí, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Así que, Padre, estamos en tus manos, con tu palabra. Obra en nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero hacer un pequeño repaso. Yo sé que el pastor Alex toma hacer esto, así que he tomado puntos de él para cuando lo escucho aprendo a predicar más, ¿verdad? Y durante las últimas semanas Jesús nos ha estado hablando a través de esta maravillosa carta, una carta que fue escrita hace más de 2000 años a una congregación de creyentes en la colonia romana de Tesalónica, ¿verdad? Y aquí encontramos a un pueblo conquistado por el Imperio Romano, viviendo en una tierra oprimida, sufriendo todas las cosas que vienen de ser conquistados, de ser oprimidos. Y además de eso, ellos están siendo perseguidos por su nueva fe en Cristo Jesús. Y Pablo y sus compañeros pasaron 3 semanas en Tesalónica enseñando y predicando a este grupo de personas que se unían en la casa de un hermano llamado Jasón. Y ahí fue donde la iglesia nació, ¿verdad? Pero tan pronto la iglesia comienza, tan pronto la iglesia está comenzando, está naciendo, ¿verdad? Ellos son atacados por los judíos de la ciudad. Y Pablo y sus compañeros tenían que huir a Atenas y finalmente llegaron a Corinto, porque sus vidas estaban en peligro a mano de los judíos en Tesalónica, que buscaban destruir a todo aquel que sigue a Jesús. Así que Pablo de Corinto les escribe una carta
Y ya estudiamos esa carta el año pasado cuando estudiamos la primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Pero aproximadamente 1 año y medio después de recibir una mezcla de buenas noticias y noticias concernientes, Pablo escribe esta segunda carta. Y en esta carta Pablo desea fortalecer la fe y señalar a los tesalonicenses a Jesús, en quien ellos han creído y en quien ellos esperan. Les quiere animar y lo hace recordándoles ciertas verdades. Número 1, él les recordó que la iglesia tiene una jactancia, ¿verdad? Un honor, una gloria que la iglesia tiene. Y esa gloria es que nosotros pertenecemos, somos sostenidos y disfrutaremos eternamente de la deidad a través de la persona de Jesucristo. Esa es nuestra gloria, esa es nuestra jactancia, nuestro honor, ¿verdad? Y Él nos recordó de eso. Después Él nos recuerda de que la iglesia tiene un juez. El juez de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo juzgará a los que se oponen y a los que opriman a su pueblo y traerá la verdad, la verdadera justicia. En su venida, Jesús juzgará, ¿verdad? Y nos recuerda de eso. Y la semana pasada, Él nos recordó que la iglesia tiene una esperanza. La iglesia tiene una esperanza. Jesucristo regresará y nos reunirá con Él. Esa es nuestra esperanza. Así que, mientras Él está recordándonos estas verdades, mientras Él está hablando de la esperanza, Él nos recuerda de que aún estando en buscando esa esperanza, viendo esa esperanza, ellos están sufriendo, están pasando por muchas dificultades. Y hay una obra del enemigo que ha venido, ¿verdad?, a traer en ellos un desaliento, ¿verdad? Entonces Pablo les recuerda su esperanza en el regreso de Cristo, pero les advierte de los ataques que se levantan contra ellos. No simplemente ataques físicos, pero ataques contra su esperanza. Queridos, yo quiero que comprendan que estos ataques que Pablo habla a los tesalonicenses también son los mismos ataques que nosotros vamos a experimentar y estamos experimentando como creyentes en el siglo XXI en la ciudad de Miami. ¿Ves? A Pablo no le preocupa tanto los encarcelamientos de los tesalonicenses. A Pablo no le preocupa tanto la persecución que ellos están pasando. A Pablo ni siquiera le preocupa tanto que ellos sean asesinados, que ellos, el martirio de ellos, ¿verdad? Lo que a Pablo le preocupa son los ataques a la esperanza de ellos a través del camino del engaño. Eso lo leímos la semana pasada cuando el pastor Jonathan nos enseñó en el versículo 1. Él les dice esto: les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. ¿Ves? Aquí está el corazón de Dios para su pueblo. Oh, amados, tenemos una gran esperanza. Nuestro Señor Jesús vendrá en las nubes y nos reunirá con Él y arreglará todas las cosas. Sin embargo, nuestro mayor peligro contra esa esperanza no es la persecución, no es el encarcelamiento, e incluso no es la muerte. Pero el mayor peligro que enfrentamos es ser engañados. Este engaño que ha existido desde el principio, en el jardín, cuando la serpiente le mintió a Eva y la engañó, haciéndola creer que ella estaba mejor sin Dios. De hecho,
Ellos podrían ser como Dios. Ese engaño todavía está operando en el mundo. Y Pablo nos recuerda que culminará con el hombre de maldad, o sea, el anticristo, ¿verdad? El hombre de maldad infiltrándose en la iglesia y sentándose en el lugar de Dios como el único digno de adoración. Ahora, muchas veces con todas las historias y las películas de los últimos tiempos que se nos han dado a través de los años, se nos hace creer que nuestro mayor peligro como creyentes es un hombre poderoso, anticristo, que hace una especie de guerra física contra los creyentes. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten, eso ya está sucediendo en todo el mundo. Los cristianos de China, los cristianos de Irán, los cristianos de Corea del Norte, los cristianos de África, etcétera, están siendo masacrados por su fe. Pero por más terrible que eso sea, no es nuestro mayor peligro. El engaño es nuestro mayor peligro. Y eso es lo que tenemos aquí en los Estados Unidos de América. Las iglesias en los Estados Unidos llenas de miles de asistentes cada domingo cantando canciones sin Cristo, escuchando sermones sin Cristo que elevan al hombre en vez de elevar a Cristo. Eso, mis hermanos, es mucho peor que cualquier persecución que están pasando nuestros hermanos en otros países. Al menos la esperanza de ellos está puesta tan fuerte en Jesús que llega a ser la esperanza más grande que sus propias vidas. Pero en los Estados Unidos nuestra esperanza se está diluyendo. Y en los corazones de muchos de nosotros, nuestra esperanza ha sido robada por los esquemas culturales. Tenemos más esperanza en el gobierno que en Cristo. Tenemos más esperanza en el mercado de valores que en Cristo. Tenemos más esperanza en la justicia social que en Cristo. Tenemos más esperanza en una vacuna de COVID que en Cristo. Y la lista podría extenderse mucho más y más. Estas son solo algunas de las esperanzas populares recientes. Amados, todos somos culpables de lo que Pablo nos advirtió la semana pasada con el pastor Jonathan. Él nos dice que no perdamos la cabeza, que no nos alarmemos, que no nos angustiemos, ni seamos engañados fácilmente. Permítanme decirles, cuando nuestros corazones están mucho más ocupados con las narrativas populares del día y estamos molestos, estamos ansiosos, estamos preocupados por ellos, entonces acabamos de ser engañados para quitar nuestros ojos de nuestra esperanza. Amados, nuestra esperanza está siendo atacada día y noche de manera mucho más eternamente consecuentes que si fuéramos todos nosotros reunidos en una cámara de gas y asesinados físicamente. De hecho, Jesús dice esto acerca del fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24, el versículo 24, Jesús dice esto: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y maravillas para desviar, si es posible, incluso a los elegidos. Amados, nuestro mayor peligro no es morir de COVID.
o ser perseguidos por un gobierno socialista. Nuestra mayor amenaza está en medio de todo el caos, siendo engañados para dejar ir nuestra esperanza. Es nuestra esperanza la que está siendo atacada. Pero tengo buenas noticias para nosotros esta tarde en nuestros versículos. Nosotros tenemos un protector. La iglesia tiene un protector y su nombre es Jesús. Aquí está la verdad principal que quiero que nosotros entendamos hoy. Jesucristo es nuestra protección garantizada contra todos los planes dirigidos a robarnos la esperanza. Ahora, yo no tengo muchos recuerdos agradables de mi padre terrenal, pero tengo uno que me vino a la mente mientras yo preparaba este sermón que quiero compartir con ustedes. Mi papá todavía es, porque no ha muerto, ¿verdad? Es una ¿cómo se dice? Espécimen físico, ¿verdad? Es un hombre de 80 años que está en mejor shape que yo. O sea, él es un hombre que toda su vida corría, nadaba, boxeaba, hacía pesas, toda su vida, ¿verdad? Es un hombre que atlético, ¿verdad? Cuando yo tenía alrededor de 3 años, solía él llevarme a este lago. Y yo no sabía nadar y estaba petrificado del agua, ¿verdad? Pero mi papá nadaba de un lado del lago al otro lado del lago y viceversa. Ahora, yo no me estoy refiriendo a esos pequeños laguitos que hay aquí en Miami detrás de nuestras casas, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la tierra de los lagos y volcanes, que es Nicaragua, ¿verdad? Este era un antiguo cráter de un volcán que estaba lleno de agua, ¿verdad? Es un sitio asombroso, pero a la misma vez con un aspecto aterrador. Ahora, yo no nadaría ahí ni aún ahora a los 47 años de edad. Pero mi papá era una bestia, ¿verdad? Y yo recuerdo que me dijo que saltara. Él me dice, salta, yo te voy a llevar en mi espalda, ponte en mi espalda, yo te voy a llevar al otro lado del lago. Amado, yo estaba petrificado de ese lago, pero me sentía tan seguro en las espaldas de mi Padre. Amado, nuestro Jesús es mucho más capaz de hacer lo mismo por nosotros mientras nosotros nadamos en las corrientes del desafuero que buscan desviarnos de nuestra esperanza. Si nos montamos en la espalda de Jesús y ponemos nuestro descanso ahí y nuestra mirada en Él, sin importar lo que venga contra nosotros, estaremos protegidos. Así que esta es mi pregunta para hoy, que nosotros pensemos. ¿Cómo protege Jesús a su pueblo? ¿Cómo protege Jesús a su iglesia? 4 cosas rápidas. Número 1, Él nos protege, Él recuerda. Recordando. Mira el versículo 5, Pablo les dice a ellos, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? ¿Verdad? Desde el comienzo de la historia humana, el objetivo de Satanás ha sido engañar al pueblo de Dios, a socavar los propósitos de Dios, debido que sus propósitos son diamétricamente opuestos a los propósitos de Dios. Él se ha dedicado a luchar contra Dios de todas las formas imaginables. Él declaró guerra a Adán y Eva y los engañó, ¿verdad? Él trató de engañar a Jesús en su ministerio terrenal. Él siempre va contra nosotros porque el plan de él, el plan de batalla de Satanás, incluye 2 estrategias principales. Número 1, explotar nuestras debilidades. Y número 2, es cegarnos a la verdad de Dios.
Y aunque estas dos estrategias casi siempre funcionan en conjunto, la última suele dar lugar a la primera. Porque lo que Satanás hace es que él sabe que si él puede socavar nuestra fe en lo que Dios dice, entonces él puede explotar nuestras debilidades mientras luchamos por vivir nuestras vidas en obediencia a Dios. Y esto es lo que él comenzó a hacer en Tesalónica. Y Pablo no tendrá nada que ver con esto, ¿verdad? Y en la mayor parte esta iglesia es una iglesia fiel. Pero la persecución no pudo lograr desviarlos de la esperanza. Pero ahora los falsos maestros, las falsas enseñanzas, estaban comenzando a ganar el terreno en sus corazones. Veremos más después, en unas semanas, cómo Pablo se refiere al comportamiento de algunos de ellos en la iglesia y cómo estaban cambiando, ¿verdad? Cómo estaban comenzando a ser afectados por las mentiras que habían creído. Pero antes de llegar ahí, ¿verdad? Antes de que Pablo comience a hablarles de su comportamiento, Pablo comienza recordándoles de su esperanza. Amados, esta es una de las formas en que el Señor Jesús nos protege del engaño, a modo de recordarnos. Es asombroso para mí la cantidad de creyentes profesantes que conozco que no logran congregarse y someterse a la enseñanza y el liderazgo del cuerpo de la iglesia local. Aquí en nuestro texto vemos Pablo dirigiéndose a esta amada iglesia, él los ama, y simplemente diciéndoles lo que están fallando hacer, cómo deben hacer las cosas, sino, o cómo deben de hacer las cosas. Él no se enfoca tanto en eso. Después él les va a hablar un poco de eso, pero lo que él hace es simplemente recordarles las cosas que ellos han comenzado a olvidar. Él simplemente ha estado afuera de ahí como menos de 3 años. Pero ellos ya han olvidado lo que él les enseñó. Y el ánimo de Pablo para ellos es que recuerden. En otras palabras, mientras se reúnen, contemplen a Jesús y lo que Jesús les ha dicho a través de mí. Y esto nos lleva a 2 preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Y la respuesta es esta. Se hace a través de fieles maestros locales. Miren cómo Pablo les dice: ¿no recuerdan que yo les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Amados, Jesús ha establecido su iglesia y dirige su iglesia a través del ministerio de hombres locales, presentes, activos, que están sometidos a Cristo y entre sí. Y entre su compromiso con Cristo, ellos se comprometen con el pueblo de Cristo. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo con esta iglesia cuando él estaba con ellos. Él les enseñó la palabra de Dios. Pablo había pasado solo semanas con ellos y todo el tiempo ahí les estaba enseñando acerca de Jesús. Y en sus enseñanzas les había enseñado sobre los últimos días y qué esperar, pero estaban comenzando a olvidarse. Amados, Jesús nos ha llamado a un cuerpo que Él dirige usando hombres quebrantados que se someten a su palabra y le enseñan al cuerpo la palabra de Dios. Yo no pienso que uno puede profesar ser un seguidor de Cristo, pero descuidar la reunión del cuerpo y la enseñanza de la palabra de Dios a través de la vida en vida de hombres y mujeres fieles. Esto es un gran peligro. Es un gran peligro para ser engañado en esta vida. Déjeme decirlo de esta manera. En el versículo 1 de este capítulo, Pablo nos dice lo que le preocupa, ¿verdad? Él dice: en respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no quiero que se preocupen. En otras palabras,
Esta es nuestra esperanza. Jesús regresará y todos nosotros estaremos reunidos con Él. Pero ¿qué sucede mientras uno espera aquí la venida de Jesús y uno comienza a no reunirse, a no congregarse, a no recordar de nuestra esperanza y comenzamos a preocuparnos por todos los otros mensajes del mundo? A mí me resulta alucinante que alguien que no tiene deseos de reunirse con el pueblo de Dios y recordar nuestra esperanza en Jesús, realmente tenga la expectativa de que Jesús regrese para reunirse con Él como su única esperanza. No puede ser. No puede ser. No puede ser que un cristiano diga, sí, yo estoy esperando la venida de Jesús. Sí, hermano, ¿cuál es tu iglesia local? No, yo lo espero en mi casa. Sí, hermano, ¿y cómo tú te estás recordando? ¿Cómo tú te estás recordando de sus promesas? ¿Cómo tú estás alimentándote de su palabra? De vez en cuando pongo ahí un sermón en la radio. Eso no puede ser. Es imposible que esa persona en verdad tenga la esperanza de ser reunido con Cristo. Pero ¿qué es lo que recordamos? Bueno, recordamos las promesas soberanas de Dios. Miren lo que Pablo les recuerda en el versículo 7 y 8. Les dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. O sea, yo les he enseñado esto. Les quiero recordar, acuérdense que yo les dije, ¿verdad? Que el espíritu de maldad, el espíritu de anticristo ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. En otras maneras, listen, el Señor es soberano, Él tiene esto, aquí están sus promesas. Entonces Jesús nos protege a través de los medios de recordatorio, estando activos en el cuerpo local fiel a Cristo, bajo la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Así Él nos protege. Él nos protege, ¿verdad? Lo siguiente que Él hace es Él retiene. Miren el versículo 6, dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Ahora, aquí pudiéramos pasar horas, mis queridos hermanos, tratando de lo que hacen muchos teológicos y muchos pastores, tratando de ver exactamente quién es el que detiene, ¿verdad? ¿Quién es este hombre de maldad, ¿verdad? Pero ese no es el punto que hace Pablo. Es más, si ese fuera el punto que hace Pablo, él hubiera escrito más detalles de lo que va a suceder. Pero él no escribe detalles porque para él lo que es importante es que los tesalonicenses, ¿verdad? Se enfoquen en la realidad de que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios tiene todo esto en control, ¿verdad? Y cuando Dios vea su tiempo, Él va a dejar de sostener o de retener, ¿verdad? Al espíritu de maldad. Ahora, ¿quién está siendo restringido? Y la pregunta a eso es la maldad, ¿verdad? El versículo 7 nos dice que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero hay algo que lo detiene, está siendo detenido. Mis hermanos, yo quiero decirles esto. Muchas veces nosotros perdemos nuestra esperanza
cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? O alrededor de nosotros y pensamos, wow, se están poniendo malas las cosas, ¿verdad? Qué malo está el mundo. Pero la realidad es que si no fuera por la gracia de Dios, este mundo ya no existiera hace mucho tiempo. Porque el que retiene la maldad es Dios. Si no fuera por Dios, todos nosotros nos mataríamos. Porque nosotros somos malos, injustos. ¿Qué dice Cristo del corazón del hombre? ¿Qué sale del corazón del hombre? Toda injusticia sale del corazón del hombre. Pero Dios en su gracia, Él retiene la maldad. Él retiene la maldad. Pero yo quiero otra cosa que ustedes piensen, que a mí me hizo, se me voló la cabeza pensando en esto. Él les está diciendo a una iglesia que está sufriendo persecución, encarcelamiento, muerte, ¿ok? Y Él les está diciendo a esta iglesia de que el misterio de la maldad está ejerciendo su poder, pero que Dios, o que hay alguien, ¿verdad? Para mí es Dios, que está ahora deteniéndolo. Si yo fuera parte de esa iglesia, yo dijera, pero ¿cómo que lo está deteniendo? Pero no acaban de ver lo que le pasó a mi tío. Y no acaban de ver a mi pastor, se lo acaban de llevar y lo acaban de matar. O sea, ¿cómo que Dios lo está deteniendo? Porque miren, el poder de maldad no es simplemente algo físico. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Jesús nos promete protegernos, pero Él no nos promete protegernos de que físicamente nosotros no vayamos a sufrir, sino que Él nos protege de que nosotros en medio del sufrimiento vayamos a rajar la tabla. De eso es lo que Él nos protege. ¿Ves? Y aquí dice que la maldad está siendo restringida y nos dice quién la restringe. Mira el versículo 7, dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El que ahora lo detiene. Yo quiero explicarles algo, va a ser un poquito difícil, pero vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Ok? En Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice la palabra del Señor que Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él venció contra las potestades. Nos dice que Él las exhibió, ¿verdad? Y que Él triunfó. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice que Satanás va a ser restringido, va a ser atado por 1000 años. Muchas personas piensan de que esos 1000 años son después de la venida de Cristo. Yo pienso que esos 1000 años no son exactamente 1000 años, sino que es un tiempo de años, de tiempo, en el cual Satanás está siendo restringido. Y eso comenzó en la cruz del Calvario, cuando Jesús triunfó contra él. ¿Ves? Nos dice Apocalipsis capítulo 20 que después de los 1000 años Satanás será soltado para engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque el ministerio de Satanás es el engaño. Es el engaño. Y lo que nosotros vemos hoy en día, es esta verdad.
que leemos en 2 de Corintios, capítulo 4. Déjenme leérselas. Dice así, el versículo 4 del capítulo 4 de 2 Corintios. El Dios de este mundo, ¿quién es él? Satanás. El Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, esto es lo que Dios ha hecho, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Satanás ha ocultado la verdad, ha engañado, ¿verdad?, a este mundo. Cristo ha vencido contra él. Y ahora a través de Cristo, hombres y mujeres como tú y yo, podemos ver la gloria de Dios. Pero mis hermanos, llegará el día en que esa retención que Dios tiene contra Satanás será levantada. Y más vamos a ver que este mundo comienza a rechazar a Dios y a ser ciego de la gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Pero para nosotros es una bendición saber de que es Dios el que retiene el mal. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros la esperanza de que es Dios el que nos ayuda a nosotros a seguir creyendo en Cristo y predicando la palabra de Cristo. ¿Verdad? La tercera cosa que hace Dios para protegernos a Jesús, Él revela. Miren el versículo 6 dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Y el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel malvado. Ahora, el mundo no necesita que el malvado sea revelado. ¿Verdad? El mundo no está esperando que el anticristo se manifieste. ¿Quién está esperando eso? ¿Quién es el que necesita ver la verdad? ¿Quién es el que necesita poder discernir la mentira de Satanás? Nosotros, su iglesia. Entonces, parte de la protección de Jesús es darnos a nosotros el discernimiento de poder ver la manifestación del anticristo. Esa es una protección para nosotros, porque nosotros no vamos a caer en ese misterio de maldad. Nosotros no vamos a caer, ¿verdad?, en ese engaño, sino que vamos a poder discernir lo que es verdad y lo que es engaño. ¿Verdad? Eso es lo que se está revelando. Es al pueblo de Dios que se revela, ¿verdad? Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos los salvos. Nosotros somos los que hemos recibido la verdad, los que hemos amado la verdad, ¿verdad? Entonces somos nosotros los que necesitamos esa revelación. Pero finalmente lo que Cristo hace por nosotros no es solo recordar, retener y revelar, pero también Él nos rescata, ¿verdad? El versículo 11 dice,
que cuando se manifieste el malvado, dice que el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Mis queridos hermanos, aquí nosotros vemos una bella foto, ¿verdad? Porque muchas veces las películas nos enseñan, ¿verdad?, a la persona malvada y nos enseñan después a la persona buena. Y al final hay una batalla, ¿verdad? Y el malvado y el bueno, casi gana el malvado y de repente el bueno, ¡pum!, gana y destruye al malvado. Pero así no va a ser aquí. Aquí va a ser mucho diferente. Aquí va a ser algo como Godzilla contra Bambi. Godzilla siendo Jesucristo y Bambi siendo el anticristo. Y apenas Él se manifieste, apenas Él sea revelado, apenas la iglesia reconozca, ¿verdad?, el engaño del anticristo, dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá y en su venida de su boca soplará y lo matará, ¿verdad? Él nos rescata. Él nos rescata del engaño. Él nos rescata, ¿verdad?, de la destrucción. El versículo 12 dice que así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Mis hermanos, nosotros no somos de aquellos que nos deleitamos en el mal, sino de aquellos que hemos creído en la verdad. Jesucristo es nuestra protección garantizada contra todos los planes dirigidos a robarnos nuestra esperanza. Mis hermanos, no nos deleitemos en el mal, esperemos en Cristo. No nos deleitemos en COVID y el gobierno aquí y esto que está pasando allá, y esperemos en Cristo. Esperemos en Cristo. Él nos rescata. Él nos ayuda. Saben, yo no sé si yo voy a estar aquí cuando el Señor regrese. Es posible. Pero es posible que yo ya haya muerto y me haya ido con el Señor, ¿verdad? Esto sí yo le pido a Él. Que ya sea mi muerte un lugar donde yo esté acostado alrededor de mi familia, despidiéndome de ellos, o ya sea mi muerte, ¿verdad?, algo espontáneo. Yo le pido de que sea como sea, en ese momento difícil donde enfrentamos ese enemigo, que mi corazón Él lo sostenga y mi esperanza Él la mantenga firme en Cristo. Que mis piernas no tembeleen, pero que yo pueda ver a la muerte y decir: Señor, aquí vengo, tú eres mi rescate. Tú eres mi esperanza. Y espero que cada uno de nosotros, el Señor nos mantenga de esa manera fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias que Jesús nos protege a nosotros del engaño del enemigo, del misterio de maldad, que simplemente es el engañar a las naciones, el quitarnos nuestra mirada de Cristo y ponerlas en todas otras cosas. Señor, nosotros somos débiles. Es más, ninguno de nosotros tuviéramos nuestra fe en ti si no fuera por la fe que tú nos has dado. Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en esta tarde si no fuera, Señor, por la manera en que tú sostienes, en la manera que tú, Señor, atraes. Yo me acuerdo, Señor, cuando yo me fui de la iglesia por 3 años y fuiste tú el que me perseguiste. Fuiste tú el que me arrestaste.
Fuiste tú, Señor, el que me trajiste de nuevo de regreso. Fuiste tú el que me discipulaste y fuiste tú, Señor, el que me levantaste. Así que, Padre, yo confío en ti. Te pido que cada uno de mis hermanos confíen en ti de tal manera, Señor, que puedan ocuparse en la esperanza que tienen en vez de ocuparse en todas las narrativas culturales de nuestro mundo. Te pedimos que seas tú nuestra esperanza y nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.